Hermanos, a pesar de que estos últimos meses, estos últimos días han sido difíciles, muy difíciles para todos, qué bueno que nuestra esperanza aún en el Señor se ha mantenido, ¿cierto? Se ha mantenido, se ha fortalecido. Hemos crecido a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Hemos crecido mucho espiritualmente estos meses de dificultades. Bueno, de mi parte ha sido así. Espero que también para cada uno de nosotros que estamos en esta transmisión haya sido así y que sea así. Ese es el deseo de estas transmisiones, ¿no? Ese es el deseo de cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, que seamos edificados, que tengamos más esperanza en el Señor, que crezcamos espiritualmente, que nuestro espíritu se fortalezca en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido mucho, hermanos, hemos aprendido mucho de estas dificultades que hemos tenido y seguramente estos meses que han pasado han sido cruciales en su vida para usted. Para mí lo han sido mucho, en muchos aspectos de mi vida. Quizá hayamos estado en momentos en que hemos sido atacados internamente por nuestros sentimientos y por nuestro peor enemigo, nuestro yo interno, ¿cierto? Bueno, por lo que hemos vivido, ¿no? Por lo que nos ha tocado vivir, por las dificultades que se presentan o aquellas que aún están presentes y que siguen presentándose para muchos, ¿cierto? Y que siguen allí estando presentes. Seguramente, hermanos, en este vaivén de la vida, en estos meses que nos han traído tantas dificultades, ¿no? Y vaivén de emociones que hemos tenido en estos meses, quizá alguna vez usted haya tenido sentimientos encontrados y emociones como las que vamos a estar comentando a continuación. Por eso quiero que compartamos, hermanos, algunos principios que nos ayudan a sobrellevar el desánimo. ¿Cuáles son esas emociones, hermanos? ¿Cuáles son esas cosas que vienen con el desánimo? Bueno, hermanos, alguna vez seguramente usted ha sentido alguna de ellas, seguramente algunos momentos, en algunas situaciones, o quizá en este momento usted tenga un momento de tristeza, de profunda tristeza. Hay momentos que son muy tristes, porque a veces hay cosas que no podemos pasar por alto en esta vida, ¿no? Cosas que forman parte de esta vida que tenemos que sufrir, tenemos que pasar, sí, porque sí, y bueno, trae tristeza a nosotros. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es un momento trágico, ¿no? O un momento trágico sobre algo, ¿no? Cualquier momento que podamos vivir trágico. Nos toca vivir muchas veces cosas que forman parte de nuestra vida que nos quiebran, hermanos, que nos quiebran realmente y traen como consecuencia muchas veces mucha tristeza. Y si nos dejamos inundar de esa tristeza, trae las consecuencias de todo eso, ¿no? Las consecuencias que a veces hay que prestarle un poco de atención, ¿no? Una atención debida, ciertamente, porque realmente a veces hacen de nuestra vida y pueden hacer de nuestra vida un total desastre, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. A veces con la tristeza viene el decaimiento anímico. Esto trae consigo también baja autoestima, ¿no? Todas las consecuencias de eso. Perdemos el interés por todo, no tenemos ganas de nada, no tiene ganas de nada el hermano Mario, ¿no? Se disminuyen las ganas, eso le viene a uno, ¿no? Disminuyen nuestras energías, nos sentimos que no podemos aportar nada a nuestro alrededor, sino que más bien como que estorbamos, ¿no? Como que nos llenamos de todo eso en nuestra mente, nos llenamos de todo eso en nuestro ser interior y llegamos inclusive, hermanos, inclusive podemos llegar a pensar en el para qué la vida, ¿sí? ¿Para qué vivir? Al punto llegamos de no encontrarle ningún sentido de nada a nuestra existencia. No nos valoramos a nosotros mismos y no le encontramos sentido a la vida. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Seguramente sí. Yo me he sentido muchas veces así. Muchas veces somos abordados por todas aquellas cosas que hacen que caigamos, hermanos, en depresión. ¿Mm? Que nos sintamos oprimidos, que queramos escapar de todo, desaparecer. Hay un dicho por mis tierras que es muy escuchado por alguien cuando todo le sale mal y cuando quiere escapar del problema, cuando quiere escapar de su situación adversa. Y uno escucha que ese alguien dice, trágame tierra. Yo no sé si por sus tierras lo dicen, pero por aquí dicen mucho, trágame tierra, ¿no? Y es que así a veces nos sentimos nosotros, queremos desaparecer, queremos que se abra un hueco en la tierra que nos trague, queremos escapar de todo, no queremos sentirnos como nos sentimos. Y a veces vemos como la escapatoria inclusive no es una opción. Y eso es terrible. No podemos desaparecer.
¿no? Tenemos que vivir la circunstancia, nos dejamos llevar por ese ejército de sentimientos y entonces viene algo terrible en nosotros, nos destruye internamente y hacen de nuestra vida muy difícil de llevar hasta el punto de sentirnos miserables, miserables, totalmente miserables. Hermanos, los síntomas de la depresión nos hacen sentir miserables. Todos nos sentimos algunas veces de esta manera. Son duras etapas de la vida. A corto plazo seguramente usted lo ha sentido. Pero algunos podemos vivirla a largo plazo. Algunos pueden vivir con esto continuamente, hermanos. Y podríamos decirle la depresión crónica, ¿no? La depresión a largo plazo. Pero hermanos, el deseo de Dios es que nosotros podamos vencer estas situaciones de la vida. El Señor nos enseña algunos principios de cómo podemos enfrentar estos problemas para salir adelante. ¿Cuáles son algunos de estos principios espirituales, ¿no? Espirituales que pueden ayudarnos a hacer frente a la depresión? Quiero compartir algunos con ustedes. Seguramente usted ha hablado sobre alguno de ellos. Quiero que, bueno, los recordemos y si no, veamos esos principios que nos pueden ayudar desde la práctica, ¿no? Y desde el consejo de Dios. El primer consejo de Dios lo encontramos en Santiago 5:13, seguramente usted lo conoce muy bien. ¿Qué dice Santiago 5:13, hermanos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Súper claro, ¿cierto? Y súper directo nuestro primer consejo, el primer consejo de parte de Dios, la oración. Dios ha dejado, hermanos, herramientas para el beneficio de nuestra vida espiritual y la oración es una de ellas. La oración es una de esas herramientas que Dios ha dejado para que la usemos para nuestro beneficio espiritual. Muchas veces cuando estamos en estos momentos de ansiedad, de depresión, que no queremos nada, que estamos mal, esto es lo menos que hacemos. A veces nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, pero no caemos en cuenta que estamos desperdiciando una gran herramienta que Dios nos ha provisto para ayudarnos. Fíjense, hermanos, una de las características súper importantes, súper importantísimas que tiene la oración es que podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Él, podemos ser abiertos con Él, podemos desahogarnos con Él. Y esto, el desahogarnos, el buscar ayuda de alguien más y la importancia también de ser escuchados por alguien más forman parte del proceso de arreglar a veces, bueno, en la mayoría de los casos, muchos problemas. Porque este es el primer paso. El primer paso es reconocer el problema, hablar del problema y de empezar a ser abiertos ante la adversidad para poder tratarla. Las personas que ayudan a otras personas en estos problemas precisamente buscan de sus pacientes o buscan de que la otra persona pueda abrirse, pueda fluir de él y sacar todo lo que tiene dentro, ¿no? con él. Lo que quiere decir, lo que quiere expresar y lo que tiene que expresar, ¿no? Que abra las puertas a sus problemas internos, que abra la puerta a esos problemas que tiene guardados, encerrados para que puedan ser tratados. Inclusive, hermanos, a veces buscamos quien nos escuche, a veces sí lo hacemos, podemos hacerlo. Buscamos un consejo, a veces necesitamos dar ese primer paso y lo hacemos, buscamos a alguien que pueda ser nuestro apoyo, nuestra ayuda en la dificultad que tenemos. Y eso está bien, no está mal. Pero a veces, fíjese, debemos acordarnos, hermanos, que tenemos a alguien que está allí esperando ya por nosotros, que está ahí disponible para escucharnos, para tratarnos, para que seamos abiertos con Él, para que expresemos todas nuestras penas a Él, que Él quiere ser nuestro primer apoyo, nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Pero a veces lo que hacemos es alejarnos o buscar consejos donde no son convenientes. En Salmo 18, hermanos, en Salmo 18, encontramos palabras de lo que ciertamente es el deseo de Dios para con nosotros cuando nos encontramos en estos momentos de gran dificultad. Dice el versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Sí, hermanos, Dios debe ser esto para nosotros. Dios verdaderamente tiene que ser nuestra fortaleza. A Él es a quien buscaremos en primer lugar. No nos olvidemos de Él. No nos olvidemos, y la idea es que no lo hagamos, ¿no? De quien realmente es nuestro gran apoyo, nuestro gran amigo, nuestro sustentador, como dice allí, nuestro ayudador, nuestra roca. Bueno, si Él verdaderamente es eso para nosotros, como dice el Salmo 18:2, a Él en primer lugar vamos a buscar, porque Él es nuestra roca,
¿no? Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio. Si verdaderamente Él es eso para nosotros. Muchas veces en los grandes problemas hacemos todo lo contrario, nos alejamos, nos encerramos y no queremos nada con nadie, no queremos que nos molesten y tampoco nos acordamos de Dios, nos olvidamos de Él, nos alejamos de Él. Y en otros casos, como decíamos, sí buscamos ayuda, pero resulta que buscamos ayuda de alguien que realmente, antes de ayudarnos, puede traer más consecuencias fatales a nuestra vida. Y ojo con eso, hermanos, ¿no? Ojo con eso. Muchas veces acudimos a nuestros problemas, acudimos de ayuda de personas que realmente no nos ayudarán y que no aportarán nada para que nuestro espíritu, que está quebrantado, se fortalezca y podamos realmente salir adelante, sino más bien va a traer consecuencias desastrosas para nosotros. A veces buscamos consejos de amistades, bueno, o conocidos, ¿no? Nos abrimos con otras personas o con familiares que a veces ni les interesa realmente su bienestar espiritual y tampoco ellos son espirituales. Y cuando cometemos estos errores donde vienen esas invitaciones del mundo que hacen en primer lugar que nos alejamos más de Dios en nuestra relación personal con Él. Y en segundo lugar que seguramente traerá consecuencias grandes para nuestra vida. Por ejemplo, ese conocido borracho, ¿qué consejo le va a dar usted? Bueno, no sé si algún cristiano pueda tener, no, alguno entre nosotros, pueda tener un conocido, un amigo borracho, ¿no? Pero hay personas que a veces tienen personas, familiares, que, bueno, de cierta manera a veces se pueden ver como influenciados o acercados en estas situaciones, ¿no? Y si uno acude a este tipo de personas, ¿qué consejo le va a dar, hermanos? ¿Mm? En el desamor, por ejemplo, ¿qué le va a decir? Sáquese eso del pecho con esto, ¿no? O como dicen, con esta botella. ¿Y realmente el contenido de esa botella va a ser eso? No, no señor, mentiras. Sino que otras consecuencias peores vendrán al final del camino de esto. Que cuando caigamos en razón, va a ser demasiado tarde para revertirlas. La amiga o el amigo mundano, cuando hay problemas en un matrimonio, en una pareja, ¿qué le recomienda? Por aquí, ¿qué le recomienda? ¿O qué es lo que uno escucha, no? El desquite. ¿Mm? ¿Usted sabe lo que es el desquite? Bueno, el desquite es, si no lo sabe, no se preocupe. Tranquilo. Mire, usted va y se desquita con otro y con otra, se pierde este fin de semana, se desquita y listo. Problema solucionado. ¿En realidad se soluciona el problema o lo agiganta? ¿Mm? Lo cierto de todo esto, hermanos, por poner ejemplos, ¿no? Por poner ejemplos. Obviamente, pues, estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero por poner ejemplos, hermanos, porque puede ser tan así como en lo mucho, también en cosas mínimas que pueden llevarnos a muchas cosas fatales para nuestra vida. Lo cierto de todo esto, hermano, es que a veces antes de solucionar nuestros problemas, traemos más de gracia a nuestras vidas, ¿no? La realidad es que nuestro mejor ayudador, el que debe ser nuestra guía, quien debemos acudir, pedir consejo, nuestro mejor aconsejador en primer lugar es Dios. Y Él ha dejado la herramienta de la oración, hermanos, para que sea el problema que sea el sentimiento que sea que tengamos, sea el momento que sea la dificultad que sea, usted acuda a Él. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, a veces debemos confiar más en Dios y buscar más de Dios antes que al vecino, antes que a los hombres. Inclusive a veces antes que hasta nuestros propios familiares, familiares que no tenemos esa comunión y esa cercanía para poder tener a veces cierto tipo de acercamientos. Hermanos, esta es la primera herramienta, el primer principio que nos ayudará en esta tarea de salir adelante y principio fundamental para poder enfrentar la vida, ya que sin Dios nada somos, ¿cierto? Nada. ¿Qué otro principio podemos tener en cuenta que nos ayudará a superar estos problemas, hermanos? Bueno, nuestras bendiciones. Meditar, reflexionar, entrar en razón en las bendiciones que tenemos siempre es muy importantísimo. Porque cuando caemos en razón, hermanos, nos damos cuenta de cuánto nos ha bendecido Dios. Mucho, ¿cierto? Y de que podríamos a veces, hay un dicho, es que dicen, podríamos estar peor, ¿no? Muchas veces pensamos continuamente en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en que si tuviéramos esto o aquello, entonces ahí en ese momento y sí voy a ser feliz. Con eso es que va a estar mi felicidad completa. Y nos enfocamos en ese aspecto, en lo que nos falta, y resulta que nuestra felicidad empieza a formar parte
o la determinamos por las cosas materiales, ¿no? De lo que me falta para realizarme, y ponemos eso en una posición que entonces empieza a definir nuestra felicidad, a definir nuestra tranquilidad, a definir nuestra paz. Entonces, hermanos, en vez de pensar continuamente en esto, en lo que nos falta, en vez de pensar solamente en los problemas, conviene también pensar no solo en nuestras debilidades, en lo que nos falta, sino también en nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas y cómo podemos usarlas y cómo podemos potenciarlas para hacer, bueno, de nuestra vida un poco mejor. En este punto, hermanos, conviene leer muchas veces aquellos textos bíblicos como Efesios, ¿no? Los primeros capítulos de Efesios, primeros capítulos de Colosenses, libro de Filipenses, o en síntesis, ver aquellos textos que nos hablan de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros, los espirituales, ¿no? Los espirituales a quienes debemos recurrir, así decía Pablo, entre los ustedes espirituales. Bendiciones espirituales, hermanos. Pensar en lo espiritual. Bendiciones para su pueblo, bendiciones para sus hijos que tenemos y de las grandes esperanzas que tenemos en el cielo. Esto también, hermanos, y esto es interesante porque esto es lo que nos va a llenar de fortaleza que espiritual, lo espiritual a lo espiritual. Porque en cierto sentido podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestro alrededor. Es verdad, sí, las bendiciones materiales que hemos obtenido, de verdad, sí, las cosas buenas de esta vida y maravillosas e increíbles que Dios nos ha dado a esta vida, sí, muy bien, y está bien, muy bien. Pero siempre debemos ir más allá y fortalecer ¿qué? Nuestro espíritu. Eso es lo importante. Eso es lo que realmente nos va a sanar. Y esto es interesante porque no solamente sirve para nosotros, hermanos. Si usted tiene un amigo, un conocido, usted puede aconsejarlo de esta manera, puede ayudarlo y aplicar estos principios para ayudarle de esta manera, guiarlo por un mejor camino con estos consejos. Y bueno, buscando en base a estos principios, prácticas reales, ¿no? Para aplicarlos con las personas. Tenemos, hermanos, grandes bendiciones espirituales. Conviene, y podemos leer textos que hablen sobre cómo tenemos redención en nuestro Señor, reconciliación con Dios en el sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cómo hemos sido perdonados por Dios o cómo podemos ser perdonados por Dios también, ¿no? Aquellos. Así también hay textos que nos hablan de cómo Dios ahora nos promete y nos da una vida nueva, ¿no? Una vida basada en la salvación de nuestras almas, una vida abundante, una vida eterna, donde Él suple todas nuestras necesidades, donde Él nos consolará. Hermanos, textos que nos hablan de las cosas que nuestro espíritu necesita, de nuestra salvación, pueden activar y llenarnos de confianza para el futuro, llenarnos de esperanza y anhelo espiritual, que solamente lo vamos a encontrar en qué, hermanos, en estas promesas espirituales, lo espiritual a lo espiritual, en estas promesas que Dios hace en estos textos bíblicos, hermanos. Así también, ver cómo ahora Dios no nos pone un cero a la izquierda, que ya no somos extranjeros para Dios, o que no podemos, o si queremos, no vamos a seguir siendo extranjeros para Dios. Esto es una buena estrategia también que podemos usar, de que ya no estamos separados de Dios. O también un caso contrario, aplicaría cómo alguien puede llegar a tener comunión con Dios, es su hijo espiritual, formar parte de la familia de Dios, ¿no? Hermanos, todos nosotros somos grandemente bendecidos. Y el detenernos para pensar en estas cosas tan sencillas que podríamos tener mucho material para meditar, ¿no? En muchas cosas más, no solamente en este aspecto, ¿no? Pero dejamos el principio allí, ¿no? La idea para poder usarla. Estas cosas, hermanos, a veces pueden parecer súper sencillas a las cosas de los demás, a los ojos de los demás, pero que realmente en la práctica ayuda mucho frente a la depresión y el consuelo. Una frase, hermanos, una frase que me gusta mucho sobre este tema, seguramente usted la ha leído en algún otro lado, pero que me encanta es: cuando combatido por la adversidad crees ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Muy importantísimo esto, hermanos. Analizarlas, como dice allí, contarlas, reflexionarlas, observarlas, meditarlas. Siendo este nuestro segundo principio, avanzamos al siguiente principio. Un principio que es crucial, súper importante y que no puede dejarse como ninguno de los que vamos a estar comentando, los que estamos comentando, a un lado. Ninguno puede quedar a un lado en nuestras vidas, hermanos. Y es el principio de la servidumbre, el servir a los demás. El cuánto usted está sirviendo a los demás es una pregunta
Muy importante que usted, que está escuchando esto ahora en este momento, siempre se tiene que hacer. Si usted se la está dejando de hacer, está cometiendo un error. Porque la servidumbre, hermanos, nos mantendrá ocupados. Es lo que nos mantiene ocupados. Nos hará también sentir importantes, valiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No? Y yo creo que aplica, ¿no? Que valemos la pena, que somos importantes para alguien, que estamos jugando un rol en la vida, un papel en algún lugar o en la vida de alguien. Hermanos, una mente desocupada es un peligro mortal para nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Eso lo creo yo, eso yo lo he aprendido. Una mente desocupada que no está ocupada en nada es una mente ociosa y del ocio nada bueno vamos a sacar. La mente tenemos que prepararla y mantenerla activa y constantemente trabajando en algo, en lo mucho o en lo poco, pero nunca, nunca ociosa en nada. Fíjense en algo que dijo el Señor Jesús en Mateo 20, para agregar a lo que venimos diciendo, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Siempre, hermanos, esto es interesante porque siempre el ser humano, el hermano Mario, el hermano Diego, ¿qué quiere? Quieren es que le sirvan, ¿cierto? Eso es lo que quiero yo, que me sirvan. A nosotros, al ser humano no le gusta servir. Siempre el ser humano ha tenido la falsa idea, nosotros hemos tenido la falsa idea de que si usted está ahí echada en una cama y le traen todo, le sirven todo, usted no tiene que mover un dedo para nada. Uy, eso es muy sabroso, ¿no? Usted es el rey, ¿no? Usted es el que manda. Usted es muy importante, pero lo que el Señor ha establecido para nosotros eso no es así. Si alguno quiere ser grande, si alguno quiere ser mayor, si alguno quiere ser reconocido, ¿cómo lo va a lograr? Sirviendo. Y eso se aplica para todo. Muchas veces nos vemos frustrados, hermanos. Nos vemos deprimidos. Es por esto, porque no estamos haciendo nada. ¿A quién está sirviendo usted, hermano? ¿Qué está haciendo usted? ¿En qué servicio usted como miembro de un cuerpo, de una iglesia local? Porque cada miembro de un cuerpo funciona, ¿cierto? Si no funciona, se daña y toca cortarlo médicamente hablando, ¿no? Se atrofia. ¿En qué servicio usted como miembro de un cuerpo está funcionando? ¿En qué está sirviendo a Dios? ¿En nada? Si usted no está haciendo nada, hermano, usted está en un gran problema. Esta pregunta, como decíamos al principio, es algo que siempre debemos tener presente y que debe estar retumbando en nuestra mente todos los días, todos los días. Otro aspecto, hermano, sobre la servidumbre, para agregar, no ir agregando cosas, es muchas veces que nosotros vemos este tema de manera muy egocéntrica, ¿no? El egocentrismo acompaña la depresión. ¿Qué decimos? ¡Ay de mí, que sufro tanto! ¿Cierto? Eso es lo que decimos. Pero al enredarnos tanto en nosotros mismos y pensar tanto en nosotros mismos y nuestros problemas, nos estamos olvidando de quién. El segundo y más grande mandamiento es nuestro prójimo. Uno de los grandes remedios, hermanos, que nos ayudarán para sobrellevar esto es ver a nuestro prójimo, ver sobre todo las necesidades de nuestro prójimo, de nuestros hermanos en la iglesia y observar, hermanos, cómo podemos ayudarle. Así sea con ánimo espiritual. Ayudarle, hermanos, a sobrellevar sus cargas. Cuando nos encerramos en depresión, es esencial forzarnos a visitar a los hermanos, a los enfermos, a orar con ellos, visitar a los ancianos de la congregación, hermano, a leer la Biblia aunque sea con ellos, un versículo, dos versículos. Cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta, hermanos, muchas veces, porque fíjese, empezamos a conocer a los hermanos, ¿cierto? Si usted no los conocía, empieza a conocerlos, empieza a ver sus necesidades, porque no los conocía, nunca los visitaba ni nada. Empieza a conocer a su hermano y se da, hermano, usted una gran sorpresa. Muchas veces nos damos cuenta de cuán somos bendecidos a observar los problemas de los demás, hermanos, en muchos casos. A veces ni se compara ni en lo mínimo en lo que a nosotros nos sucede. Es un estado mental lo que nosotros tenemos. Y no solamente eso, hermanos. El punto aquí es que nos mantiene ocupados, que es lo importante, ¿no? No al comparar nuestros problemas. Eso es algo interesante que uno ve. Pero el punto aquí a lo que quiero es que nos mantiene ocupados, ¿no? Para ayudarnos nosotros espiritualmente. Buscar contactos para evangelización, ¿no? Predicarle a las personas. También entra dentro de este punto todo el trabajo que tiene que ver con la iglesia local. Estas cosas, hermanos, estas cosas son una de las mejores medicinas para nosotros. Muy interesante, ¿no?
Y el siguiente principio que nos ayudará y que quiero comentar es uno que se usa mucho en el mundo del motivacionalismo, y es que el positivismo. En Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Un texto que conocemos mucho, ¿no? El positivismo, hermanos, es bueno, en cierto sentido. El positivismo racional, ¿cierto? El positivismo racional es bueno, hermanos. Por ejemplo, para tratar de definir eso de positivismo racional. Por ejemplo, el Señor quiere que nosotros tengamos fe, que tengamos confianza, que tengamos esperanza en lo que nos espera, ¿no? Eso es una forma de positivismo. Y también desea que nosotros nos rodeemos de personas que nos motiven a los principios anteriores que hemos hablado y nos ayuden a encontrar soluciones certeras a los problemas, no hacerle parir problemas a los problemas, ¿no? Eso es el verdadero positivismo. Y eso es lo que se refiere aquí con la buena palabra, ¿no? Es cierto que la palabra de aliento vale, sí, eso es muy importante, ¿cierto? Pero sin dejar tampoco lo otro. Siempre la palabra de aliento tiene que ir acompañada de obras. Seamos positivos, sí, muy bien. Tengamos confianza, hermanos, de que independientemente de que las cosas como salgan, de lo que tenga que venir, el Señor nos ayudará a sobrellevar las situaciones, sí. Recordémoslo siempre, sí, Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero junto a esa confianza, junto a ese positivismo, pongamos manos a la obra. El punto anterior, ¿cierto? Mucha relación. Al igual que la fe, hermanos, ¿no? Tiene mucha relación el positivismo racional con la fe. La fe, hermanos, tiene mucha relación con esto. Dios desea de la fe que nosotros tenemos, de nuestra esperanza, nuestra convicción, que tenga obras. Es lo mismo, hermanos. Sabemos que Dios nos va a ayudar, pero empezamos a poner de nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Debemos ayudarnos nosotros para que así Dios pueda hacer su parte en nosotros. Porque si no, hermanos, Dios no podrá hacer su parte si nosotros no se lo permitimos, si no nos abrimos a Él, ¿no? Si no nos ayudamos a nosotros mismos en primer lugar. Y una forma de ayudarnos tiene que ver mucho con lo que decíamos en los puntos anteriores acerca de a quién recurrimos, de quién nos vamos a rodear, ¿no? A quién vamos a acudir. En este caso también Dios desea que nos rodeemos de personas positivas, racionalmente hablando, ¿no? Pero recordemos, hermanos, lo que una persona positiva, lo acabamos de definir. En 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen lo bueno. Es cierto, debemos buscar apoyo de cristianos fieles, en personas que nos motiven a permanecer en nuestra esperanza con confianza, ¿cierto? Porque si no es así, entonces, ¿qué sucede? Todo lo bueno que tenemos corrompido, se daña, termina quitando nuestra esperanza al final, y cuando se fuma la esperanza, entonces, ¿qué queda, hermanos? Nada. Lo último que se pierde, dicen, es la esperanza, ¿no? Pero no queda nada entonces, porque se perdió hasta la esperanza. Por eso debemos enfocarnos en nuestra fe siendo positivos y rodearnos de esto, recordando lo que tenemos que hacer junto a eso, ¿no? Lo que es el positivismo real, como yo lo defino, ¿no? Que es la manera más racional, considero yo. Pues vamos a definirlo para que lo recordemos y lo tengamos presente. Va a salir ahí en pantalla, hermanos. Y es esto, tener confianza, hermanos, de que independientemente de que las cosas salgan como salgan, el Señor nos ayudará a sobrellevar las situaciones, recordando que Él es nuestro amparo, sí, que Él es nuestra fortaleza, sí, y junto a esa confianza, junto a ese positivismo, ¿nuestro qué? Nuestro hacer. Es decir, manos a la obra, al igual que la fe, porque la fe tiene relación con el positivismo. Pero Dios desea que la fe, la esperanza, la convicción tenga obras. Así también nuestro positivismo, hermanos. Sabemos que Dios nos va a ayudar, pero empecemos a poner de nuestra parte para que Dios abra las puertas. La parte que nos corresponde a nosotros, para que Dios así pueda hacer su parte en nosotros. Porque, hermanos, Dios no podrá hacer su parte si nosotros no se lo permitimos, si no nos ayudamos a nosotros mismos, si no ponemos de nuestra parte. Y esto es interesante, uniendo este tema del positivismo, ¿no? Junto a todos los que venimos hablando, y el último principio a compartir en esta noche, pero no menos importante, hermanos, por ser el último, sino veámoslo como el broche de cierre, ¿no? El broche de oro de cierre. Y es el principio de Salmo 32. Hemos aprendido a llamarlo el principio de Salmo 32 de una manera muy interesante, porque aquí encontramos también una de las grandes medicinas para la depresión, y sobre todo para la depresión espiritual, y es el principio de la confesión y aceptación de nuestros errores y pecados. Esto es muy importantísimo. No falta, no puede faltar. Antes, hermanos, antes de confesar su pecado, David se describe con los síntomas clásicos de la depresión espiritual. Salmo 32. Fíjense versículos 2, 3 y 4. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes,
porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Muchas veces pensamos continuamente en las injusticias sufridas a mano de los demás, lo que los demás hacen, ¿no? Y nos tenemos a nosotros mismos por, como dice por ahí una canción, por víctimas, ¿no? Y que no rompemos un plato, cuando no es así. No es así. La solución, hermanos, es ser íntegros con nosotros mismos, aceptando y confesando nuestros pecados delante de Dios. Nuestras fallas, nuestros errores, en lo mínimo, en lo poco o en lo mucho, independientemente de X, Y, Z. Porque, hermanos, para solucionar los problemas en estos momentos de dificultad, cuando nos encontramos en estos momentos así, lo primero es que reconocer el error, como lo decíamos al principio. Solamente con este primer paso es que los frutos del arrepentimiento van a venir en el futuro. Y con esos frutos, hermanos, viene también el alivio para nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 5. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Hermanos, de este principio, cuando lo aplicamos verdaderamente en nuestras vidas, de este principio tendremos el maravilloso resultado que dice el versículo 11 y el versículo 1. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Fortuna, hermanos, espirituales. Somos bienaventurados y eso nos llena de gozo, de alegría, de felicidad, porque nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en una verdadera relación con el Creador. Hermanos, culminamos con una cita que nos puede servir de reflexión. Todas las cosas son parte de la vida. Muchas cosas son parte de la vida, pero muchas de ellas no deben dejar que nos definan, ni definan nuestra vida. No debemos dejar que nos definan muchas cosas de la vida, hermanos, sino nosotros mismos definir nuestra vida. Y de eso no nos damos cuenta a veces cuando nos encontramos en ese momento de oscuridad, porque somos nosotros mismos los que decidimos definir nuestros momentos y nuestra vida, así, alejándonos del gozo del Señor nosotros mismos. Pero aquí tenemos estos principios, hermanos, que podemos aplicar en cierto sentido, que podemos conseguirles aplicaciones reales, que es lo importante, hermano, para que podamos salir de esa oscuridad y ayudemos también a los demás a salir de esos momentos. Y podemos salir adelante al poner en práctica estos principios bíblicos. Uno puede ayudar a las personas, hermano, y sobre todo con el de la servidumbre, poniendo tareas, ayudando, ¿no? Motivándolo. Hermanos, cada día tiene sus cosas, ¿no? Sobrellevemos cada día con los principios de Dios, cada circunstancia con el mejor ánimo y también con una de las cosas más importantes, con nuestra mejor disposición, ¿cierto? Hermanos, que sea una muy buena noche para todos. Qué bueno haber compartido con ustedes en esta noche, la última transmisión de la noche. Es grandioso para mí y entonces, siendo así, que podamos momir bien, ¿no? Como dicen, en tranquilidad, en paz. Dios les bendiga.